Bueno, vamos a empezar. Ok, Eh, Uy, se fue. ¿Quién se fue? Alguien se fue. Eran cuatro, se fue ahora uno más. Qué pena. Me da pena cuando se van. Entonces, hermanos, nosotros acabamos de terminar el estudio de las siete iglesias. Eh, el estudio de las siete iglesias hemos visto siete periodos de promesas de Cristo para su iglesia. Siete periodos también de amonestación para su iglesia, porque así como Cristo les dio promesas, también le dio amonestación. Hemos visto siete periodos también de, de arrepentimiento para la iglesia y lo que Cristo nos dice a las iglesias, qué debemos hacer, cómo debemos cambiar en nuestras vidas. Y también siete periodos en el cual hubo persecución en la iglesia por la iglesia católica romana. La iglesia pasó persecuciones, pero esto no termina aquí, esto no termina aquí, esto continúa, porque la iglesia, a pesar de todas estas advertencias que Cristo le dio, ahora aquí vamos a ver en este capítulo número 4 y después la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 5. Vamos a ver el juicio del Señor a su iglesia o sobre su iglesia. A partir de ahora vamos a considerar los juicios del Señor sobre este mundo. Los juicios del Señor sobre este mundo, sobre el impío que ha rechazado la palabra de Dios. Y acá, después de que hoy estudiemos la adoración celestial y el trono de Dios, vamos a ver cómo el Cordero de Dios hablado desde el principio va a abrir siete sellos. De acá después vamos a ver los siete sellos y en los siete sellos vamos a ver el juicio de Dios, el castigo para las naciones impías que están en contra de la palabra de Dios. Porque ustedes saben que en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pedro está hablando que el juicio de Dios va a comenzar primero por la casa de Dios, por los cristianos, por los verdaderos cristianos. Y después, ¿qué va a pasar? Dice, con aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Hay diferentes formas de interpretar esto o de adivinar lo que el libro de Apocalipsis en función nos dice a través de estas cosas. Pero esto lo vamos a estudiar ahora y lo vamos a guiar detalle a detalle de todo lo que el Señor nos dice. Les pido por favor ahí, hermanitas, alguien que está con el audio abierto, que lo ponga en silencio, en muting, porque se escuchan ruidos. Entonces, ahí está que suena el gallo, no sé de quién será el gallo que está sonando. Si apagan su audio, ahora y apagan su audio, listo, ahí estamos bien. Entonces, queridos hermanos, en la primera sección, en el capítulo anterior, perdón, en el capítulo uno nosotros habíamos visto que a Juan, que a Juan se le da una visión, el cual él dice en el capítulo uno versículo 10 Juan dice, ya lo hemos estudiado anteriormente en la primer estudio que hicimos del libro de Apocalipsis, donde Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y dice, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. O sea, él estaba en visión, él estaba en el espíritu, dice así. Eso fuimos en la primera visión, que tuvo que ver, y dice que en esa visión vio, dice, al Hijo del Hombre, dice, una visión del Hijo del Hombre que estaba en medio de siete candeleros. Y que ya vimos también que los siete candeleros representaban a las siete iglesias. O sea, el Hijo del Hombre se le presentó en visión a Juan para darle estas cartas a las siete iglesias. Por eso dice, estaba en medio de siete candeleros. Eso explica el contexto. Y ustedes saben que estos candeleros, todas estas palabras que Juan expresa aquí en el libro de Apocalipsis, todo es simbólico. Pero cada símbolo tiene un significado, tiene una representación de lo que quiere decir prácticamente Juan a las personas, a los humanos o a las iglesias. Ahora, aquí en este capítulo 4 Juan nuevamente entra en visión. Juan nuevamente entra en visión aquí. ¿Y qué es lo que pasa cuando entra en visión? Dice que Juan ve un trono, ve una puerta abierta y ve un trono. Entonces, nosotros,
prácticamente cuando vemos un trono, ¿qué podemos entender de un trono? ¿Qué podemos, qué podemos nosotros entender acerca de un trono? Un trono te puede decir muchas cosas. Lo más importante aquí es lo que Juan está viendo, ¿no? Como dice el capítulo 1, que ahora lo vamos a ver desde el 1 al 7, el cual dice que él ve un trono. O sea, lo más importante es la visión del trono. Y segundo, lo más importante son las reacciones prácticamente que va a pasar después de que él ve el trono, el cual dice que ve cuatro seres vivientes. En conclusión, nosotros vemos un trono y tenemos en nuestra cabeza una respuesta, un significado. ¿Qué es para nosotros un trono? ¿En qué consiste? ¿Cómo es ese trono? Y cómo es que nosotros lo conocemos de ese trono. Nosotros prácticamente cada vez que nosotros vemos la imagen de un trono podemos tener muchos significados en nuestra cabeza. El concepto de la idea de un trono nunca es que un trono está vacío. Supuestamente un trono siempre está ocupado por alguien. Para eso se colocó un trono. Y como ustedes saben, los tronos se crearon en los tiempos del Antiguo Testamento. Ustedes saben la historia del Antiguo Testamento y para los que no saben, en el Antiguo Testamento se creó los tronos para quienes, para estas personas que tenían el gobierno en sus manos, o sea, podríamos decir un rey, podríamos decir un monarca también se podría decir en otros tiempos, un soberano, se podría decir, ¿no? Estas personas tenían que gobernar una ciudad, una nación, un imperio. Hay muchos reyes que ocuparon estos tronos, tanto como los reyes elegidos por Dios a través de profetas, y tanto como reyes paganos que estaban en contra de Dios. Todos estos reyes, estos soberanos tenían un reino y todos gobernaban a través de este trono. Cualquier nación, cualquier ciudad que quería hablar con el rey o con el soberano tenía que entrar al palacio, inclinarse ante este trono y hablar sus peticiones hacia el rey. Entonces, y cuando nosotros vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, cuando nosotros vemos hoy en día el mundo, cómo está envuelto en tragedia, en violencia, en dolor, nosotros podemos decir, ¿quién controla realmente el mundo? ¿No? Esa es la gran pregunta que a veces nosotros nos hacemos. También hay un trono hoy en día acá en el mundo, en la tierra donde nosotros vivimos, el cual nos gobierna, o sea, un soberano, un monarca, podemos decir. ¿Quién controla realmente el mundo? ¿Hay alguien gobernando el mundo? Esa es la gran pregunta que a veces una persona que no lee la Biblia se hace. Porque cada país, resulta que cuando cada situación acontece, siempre el gobierno es responsable. Muchas veces los seres humanos somos así, de incrédulos. Decimos, cuando algo pasa en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestra nación, ¿a quién culpamos? La culpa lo tiene el presidente, la culpa lo tienen su parlamento, el Senado, todos los que gobiernan para nuestro país. A veces limitamos nuestro crecimiento por culpa del gobierno. Y yo me pregunto, ¿por qué el mismo gobierno ¿por qué en el mismo gobierno algunos crecen, se hacen ricos y otros, al contrario, se hacen pobres? Es verdad que influye el gobierno, pero no significa que el gobierno es culpable de todo, porque las riquezas a veces no viene por el gobierno, sino viene por uno mismo. Y la pobreza tampoco viene por el gobierno, sino viene por uno mismo. Porque más allá de todo esto, hablando del mundo en general, ¿hay alguien que gobierna hoy en día en el mundo? Si nosotros nos ponemos a pensar cómo nuestro mundo cada vez entra en decadencia, en declive, en destrucción, pero cada día hay tanto dolor, tanta muerte, tanta enfermedad en el mundo,
tanta desgracia que el ser humano a veces no soporta en sí mismo decir, ¿por qué vivo hoy en día en este mundo así, con tanta dolor, con tanta desgracia? ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué las enfermedades llegan y no podemos controlarlo? El ser humano ha intentado inventar tecnología para que alivie ese dolor del ser humano, pero realmente en algunos casos lo han logrado, pero en otros casos no le da paz al ser humano. Porque ese medicamento que el hombre ha creado te alivia, pero no te da paz a tu corazón. No hay un camino cierto que te diga, este camino te va a hacer feliz. Yo lo he creado, porque no existe en el ser humano. Pero el mundo es así, porque el mundo lo controla un gobierno. Ahora, si nosotros miramos cada vez este mundo, siempre hay tragedias. Hay personas vacías, personas que mueren, hay guerras, hay enfermedades, delincuencia, uno mata por dinero, otros se pudren en las cárceles, sufren. A veces, queridos hermanos, nos preguntamos, Señor, oh Dios, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué el ser humano tiene que pasar todas estas desgracias? Pero a veces, queridos hermanos, es el diablo que siempre levanta al ser humano para poder destruir al mismo ser humano, para poder destruir al mismo planeta. Es el diablo al que nosotros debemos culpar para poder decir, este es el que produce todas estas enfermedades, este es el que produce cada tragedia, este es el que produce la muerte, la delincuencia, las matanzas, las mentiras, porque el diablo es mentiroso, es padre de la mentira y por sus mentiras el ser humano se destruye a sí mismo. El diablo es nombrado como príncipe de este mundo, de esta tierra, porque así se le dio el nombre. porque por ahora, porque por ahora está en sus manos, pero llegará el día en que Satanás sea destruido y toda la enfermedad, la desgracia, la muerte, todo desaparezca y la paz vuelva al mundo. El diablo siempre ha intentado sacar a Dios del ser humano, a Dios de sus vidas. Ha intentado sacar a Dios de las escuelas. Hay escuelas en Estados Unidos que los mismos tutores, los mismos directores, maestros prohíben a los chicos llevar esa materia de cómo aprender a leer la Biblia. Lo han sacado esa materia de leer la palabra de Dios, lo prohíben. Ha tratado de sacar el diablo, ha tratado de sacar a través de estas escuelas a Dios de la sociedad, de nuestro mundo, con teorías diciendo que Dios no existe, diciendo que Dios es un tirano, Dios es un malo. El diablo siempre ha intentado desfigurar el rostro de Dios y él provoca tragedias, provoca guerras, produce enfermedades en el ser humano, produce egoísmo, orgullo, para que se maten unos a otros. Y al final podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Quién controla este mundo? Porque el ser humano anda afligido, angustiado, deprimido. Pero la verdad es porque el ser humano no ha permitido a Dios estar en su vida. ¿Hay alguien gobernando el mundo en este momento? ¿Realmente Dios existe? Cuando nosotros vemos las noticias, vemos guerras, cada vez hay mayor inmoralidad que existe hoy en las redes sociales, que jóvenes, niños, jovencitas se mezclan con estas redes y contaminan su vida espiritual. Cada vez hay mayor desgracia en nuestro planeta, cada vez nuestro planeta es más oscuro. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta, ¿hay alguien gobernando realmente este universo? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta? El único lugar donde podemos encontrar la respuesta es en la Biblia, en la palabra de Dios.
Es ahí donde podemos encontrar. Cuando uno lee la palabra de Dios, ahí entiendes realmente por qué tú hoy estás pasando todo esto, por qué estás viviendo en este mundo así. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan nos trae otra visión. Así como en el capítulo 1, versículo 10, él dice que estaba en visión y vio a un hombre, semejante a un hombre, dice, como el Hijo de Dios, en medio de 7 candeleros, el cual traía 7 cartas para 7 iglesias. Hoy, de nuevo, nuestro apóstol entra en visión, pero ya no lo ve al Hijo del Hombre con 7 candeleros. Ahora él dice que ve una puerta. Dice, después de esto, en el versículo 1 del libro de Apocalipsis, capítulo 4, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. ¿De qué está hablando Juan? ¿De qué puerta está hablando Juan? La visión comienza así, con una puerta abierta en el cielo. Pero esta puerta no es una puerta común, hermanos. No es una puerta común, es una puerta celestial que no ha estado siempre abierta para los hombres. De hecho, desde que Cristo murió en la cruz y subió a los cielos, Él ha abierto esta puerta para nosotros, para los fieles, para los seguidores, para los que guardan el testimonio de Jesucristo, mas no para los pecadores. Y esa puerta abierta es lo que Juan ha visto en el cielo. Y ahora Él nos muestra a nosotros y nos dice, he visto una puerta, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y esa puerta abierta Jesús mismo lo dice, que Él lo ha abierto para nosotros. ¿Dónde lo vemos? Hermano, ¿cómo sé yo que Cristo ha abierto esa puerta para nosotros? En la Biblia misma te lo dice. En Juan capítulo 10, versículo 9, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. De esto está hablando Juan, de una puerta que es Cristo Jesús. Pero esa puerta dice que estaba en el cielo, o sea, prácticamente esa puerta en la tierra no existe. Está en el cielo, pero aún no lo vemos. Pero pronto lo vamos a ver, esa puerta, que es Cristo. Y esto Cristo lo consiguió mediante su obra en la cruz. Además de ver una puerta abierta, Juan dice, ahí en el versículo 1, dice que después dice, y la primera voz que oí como de trompeta, dice, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sin duda, esta es la voz de Cristo, la que Juan había escuchado en el capítulo 1 cuando se le presentó ahí en la isla de Patmos, cuando Juan entró en visión por primera vez y Cristo se le presentó. En el capítulo 1, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, dice, una voz como trompeta, dice. Y aquí dice lo mismo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo. Y en el primer capítulo 1, versículos 10 y 11 dice, yo soy el alfa y omega y el primero y el último. Escribe un libro, dice ahí. Escribe un libro. Ahí en el capítulo 1 le dice, escribe un libro. Ahora, ¿qué le dice? Le dice, sube, le dice Juan, sube. Sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz del Señor llamó a Juan al cielo para que desde un punto elevado pudiera contemplar con una perspectiva mucho más amplia los acontecimientos futuros que van a tener lugar sobre este mundo. Sube, ven acá, le dice, sube, yo te mostraré. El Señor promete mostrarle qué le va a mostrar. Dice, las cosas que sucederán después de esta. ¿De esta? ¿De qué? ¿De qué esta se está hablando? Esta declaración pone en relieve el carácter ineludible de los acontecimientos que están a punto de ver.
No habrá acción humana ni fuerza diabólica que pueda impedirlo. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la última palabra. Un detalle muy importante es que lo que iba a ser revelado, lo que iba a ser revelado, donde a Juan en el capítulo 1 se le ordenó escribir las cosas que había visto, ¿no? Que le dijo, escribe las cosas que había visto. Ahora acá el Señor le está diciendo, ven y ve las cosas que van a suceder, las cosas que van a suceder después de estas. Y se refiere a acontecimientos futuros que han de ocurrir en este mundo. Por eso, después de este capítulo viene el 5 y el 6, vamos a estudiar los 7 sellos. Y en los 7 sellos vamos a estudiar todo lo que le va a pasar al mundo, al ser humano, en el tiempo antes de la venida de Cristo. Son acontecimientos futuros que van a ocurrir en este mundo. Aún no han sucedido, pero están descritos en este libro a través de los 7 sellos. Entonces Juan es transportado en el espíritu para ver las cosas que van a suceder después de estas. Las cosas, cuando en el capítulo 1 le dijo las cosas que ha visto, se refiere a la visión de que tuvo el Señor Jesucristo en las iglesias, de todo lo bueno y lo malo que estaba pasando en las iglesias. Las que son, tiene que ver con el estado actual reflejado en las iglesias, que hoy en día estamos pasando. Vivimos en una iglesia tibia, ni siquiera es fría, ni siquiera es caliente, es tibia. Muchos se han enfriado. Unos perseveran y otros están cansados. Ya no quieren ir a la iglesia, no leen la palabra de Dios, no se arrodillan a orar a nuestro Señor. Prefieren el mundo, redes sociales, televisión, placeres de la vida, pero no ponemos a nuestro Dios en primer lugar. Son pocos los que escogidos, así dice la palabra. Pocos son los elegidos, los que irán con el Señor. Y esas son las que son. Escribe los que has visto y las que son, dice. Y las que han de venir después de estas, las que han de venir después se refiere a los acontecimientos futuros que han de ocurrir en este mundo y que son descritos hoy en este libro, el cual lo vamos a estudiar. Entonces Juan ve una puerta, ¿no? Dice, yo estaba en el espíritu y he aquí que vi un trono, una puerta, y detrás de la puerta dice que había un trono establecido en el cielo. Entonces ya habíamos dicho lo que es un trono, ¿no? Un trono es para un rey, para un soberano, para alguien que gobierna. Entonces, ¿de qué trono estaba hablando Juan? Porque él está viendo un trono. Él está viendo del lugar santísimo, del santuario celestial. Él está viendo el santuario celestial. Ustedes saben que Moisés, en el tiempo del Antiguo Testamento, hizo un santuario aquí en la tierra para el pueblo de Israel. Y lo dijo Dios, y lo harás de dos compartimientos. Un lugar santo, donde va a estar el altar del incienso, el candelabro y la mesa de la proposición. Y el otro va a ser el lugar santísimo, donde va a estar el arca de la alianza o arca del pacto. Y en ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para hacer la limpieza del santuario el día 10 del mes séptimo, y cuando entraba al lugar santísimo, ahí descendía la gloria de Dios. Pero esto me da una idea de que el trono de Dios estaba en el santuario celestial. Y Dios le dice a Juan, ven y sube, porque entra que yo te voy a mostrar, dice, la gloria de Dios. Y ahí estaba el trono de Dios. Quiere decir que ahí estaba el trono de Dios. Y este es el santuario celestial. Y la puerta que Juan vio abierta es la puerta del santuario. Y la voz que Juan escucha, ven, y yo te mostraré estas cosas a continuación.
Ahora vamos a ver cuál es la descripción de todo esto de lo que Juan vio. Entonces le dice, versículo 2 y 3 estamos, y dice que en el trono había uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Nosotros sabemos, y repito la pregunta que hice al comienzo del estudio. Entonces, ¿quién gobierna nuestro universo? ¿Quién gobierna el mundo? Entonces, a ver o a leer lo que Juan vio en esta visión, dice que había un trono en el cielo y en ese trono había uno sentado. Nosotros sabemos por nuestro corazón y por nuestra sabiduría que es Dios el que gobierna. Nosotros sabemos que es Dios el que gobierna el mundo. Es verdad que a veces viendo injusticias que constantemente se cometen a nuestro alrededor, muchos llegan a dudar realmente que hay un Dios que continúe rigiendo los asuntos de este mundo. Pero no cabe duda de que Satanás se ha hecho fuerte también en este mundo desde el momento en que el hombre decidió pecar y se unió a ese modo, a esa rebelión de Satanás contra Dios. Dios es el creador, Dios es el Señor del universo y Él sigue conduciendo la historia de este mundo hacia las metas, hacia el propósito que Él ha fijado. Él está sentado en ese trono en el cielo, en el que Juan está viendo ahora. Él es el centro de todo esto, Él es el mando supremo y desde ahí gobierna todos los negocios de este mundo, de esta tierra. El trono de Dios está allí en el cielo y Él reina a todos los demás. Y el santuario que Moisés hizo en la tierra era solamente una figura. Por eso Dios cuando le habló a Moisés le dijo, construye este tabernáculo. Hazlo de esta manera, hazlo así, con dos lugares, uno santo y uno santísimo. Quiero que tenga esto, el arca de la alianza, la mesa de la todas esas cosas que Dios le dijo era una imagen de lo que ya existía en el cielo, de un santuario celestial que existía en el cielo, el cual hoy en día nuestro sumo sacerdote nos gobierna desde el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese santuario que Moisés hizo es una maqueta, es un reflejo del original que se encuentra en el cielo, que es el santuario celestial creado por Dios. El hombre quiso ser gobernante de este mundo y conocemos la historia de quién, de este hombre de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey soberbio, orgulloso. Dios lo convirtió en un animal salvaje porque él no quería entender que el único gobernante era Dios. Este hombre decía, yo soy el rey, yo gobierno el mundo, toda nación se postra a mis pies, decía Nabucodonosor. Pero Dios lo hizo entender a través de este castigo. Ahí en Daniel capítulo 4 versículo 30 y 10, Daniel le dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años. ¿Hasta que qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Esta fue una lección que Nabucodonosor tuvo que aprender cuando se enorgulleció contra Dios y no le quiso dar gloria. A esto llegó a parar Nabucodonosor. Y hoy en día el hombre a esto va a llegar a parar cuando entienda que Dios es el único gobernante en este mundo. El hombre que se cree orgulloso, que se cree autosuficiente, que cree que todo lo que tiene y lo que lo ha logrado es por su propia voluntad, por sus propias fuerzas, va a llegar a entender algún día que el Altísimo es el que tiene el dominio de este mundo y todo lo que tiene es gracias a Él. Por lo tanto,
este trono que Juan vio va a tener un papel muy importante a lo largo de este libro de Apocalipsis. Porque ante él dice que se van a postrar multitudes de redimidos de todas las naciones de este mundo. Todos se van a postrar. Ahora vamos a ver quién es el que está sentado y qué aspecto tiene, porque dice, y en el trono estaba uno sentado y tenía aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y dice que había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Entonces, nosotros sabemos que el arco iris representa prácticamente a un pacto que hizo Dios con Noé. El primer arco iris que se vio por primera vez fue en ese pacto que Noé hizo con Dios, con la promesa de que no haría llover más con un diluvio sobre la tierra. El arco iris aparece como un pacto de misericordia o de perdón al pueblo, a los humanos, por el castigo del pecado que se había cometido. Por eso Dios mandó el diluvio. El arco iris es el resultado de dos cosas. Porque ustedes saben que el arco iris es alegórico, no existe, o sea, perdón, no se puede tocar, es un reflejo prácticamente. Es el resultado de dos cosas, de la unión del agua y el sol, y el brillo del sol. Y Juan dice que estaba detrás del trono, dice que había un arco iris. Y ese arco iris representa la misericordia de Dios. Porque en el Salmos capítulo 97, versículo 2, dice el profeta, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces representa la justicia de Dios, la misericordia. El arco iris está representado desde el Antiguo Testamento como un símbolo de pacto. Como un símbolo de pacto. El arco iris es la unión entre el agua y el sol, pero es prácticamente la misericordia de Dios y la justicia que va a aplicar sobre este mundo. Y fue entonces cuando Dios hizo esa promesa que afectaría a toda la humanidad en el futuro. Nunca más destruirá este mundo, dijo por agua, pero en el tiempo de la venida va a volver a suceder esto. Dios limita sus juicios de misericordia. Dios tiene que juzgar a este mundo, pero realmente a Él le duele enviar estos terribles juicios. Así que con su misericordia retrasada, perdón, con su misericordia retrasa el momento de hacerlo, dando nuevas oportunidades de arrepentimiento a los hombres. Por otro lado, este arco iris es un símbolo de justicia. Así como Dios aceptó el sacrificio de Noé que había presentado, Dios también hoy en día aceptó también el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que se ofreció en vida en la cruz. Y este último nos garantiza prácticamente que nosotros seremos librados de la ira venidera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el apóstol Juan? Capítulo 4, ahora versículos 4 y 5. Dice, y alrededor del trono, dice el apóstol Juan, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono dice que salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono dice que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué entendemos por eso? Dice que había 24 tronos y en ellos 24 ancianos. Y todos ellos estaban con ropas blancas, vestidos de oro, coronas. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, me está guardado la corona de justicia, dice el apóstol Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, no solo a mí me dará la corona, sino también a todos los que aman su venida. Eso dice el apóstol Pablo.
Y es interesante notar que aquí, queridos hermanos, asociar a estas criaturas del mundo, ¿no? Sentados ahí con sus vestiduras blancas, llevándonos una corona a cada uno. Pero ¿quiénes son estos 24 ancianos? ¿Quiénes son? Esa es la gran pregunta que a veces uno se hace, ¿no? Dice que la Biblia dice que ya hay 24 ancianos en el cielo que están sentados al lado de Dios Padre. Pero ¿quiénes son estos ancianos? Hay muchas características acá en la Biblia. Hay muchas características. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta las características que Cristo presentó a las 7 iglesias? Eso es lo que Cristo presentó, esas son las promesas que Cristo presentó a las 7 iglesias. Y ahora, en Mateo 19:28, Jesús dice, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis. Escuchen lo que dice, búsquenlo en su libro y su Biblia. Mateo capítulo 19, versículo 28. No lo coloqué acá porque se me olvidó. También tengo errores, ¿no? No le puse acá en la pantalla. Mateo 19:28 dice, repito lo que dice Mateo 19:28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, dice, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre esos tronos. Hasta ahí nomás. Entonces dice Jesús que estas personas, estas características que estamos viendo acá de Jesús, quiere decir que las personas que están sentadas en los tronos van a ser santos de acá, de la tierra realmente. ¿Y quiénes podrían estar ahí? ¿Quiénes ya murieron y están en el cielo para que puedan sentarse ahí? Nosotros sabemos que Enoc fue llevado por Dios al cielo. Elías también fue llevado en un torbellino al cielo. Moisés también murió y Dios se lo llevó al cielo. Podríamos decir que ellos estarían sentados ahí, ¿no? Pero realmente no están ellos sentados ahí. También podemos decir, según lo que hemos leído, los 12 apóstoles también podrían estar sentados ahí, ¿no? Pero no, no son los 12 apóstoles los que están sentados ahí. ¿Podrían ser las 12 tribus de Israel? Tampoco, no son las 12 tribus de Israel. Dice acá, el que venciere llevará vestiduras blancas. Al que venciere le daré conmigo que se siente en mi trono. Al que venciere o es fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. Son personas, pero no son los que estamos describiendo. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Entonces, si nosotros leemos Mateo 27, versículo 50 al 53, dice la palabra de Dios. Anoten todo esto, igual yo los voy a enviar. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra dice que tembló, y las rocas se partieron. Y acá viene el punto, el más importante. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, dice que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿De qué santa ciudad está hablando? De la Nueva Jerusalén. Pero no está hablando de la Nueva Jerusalén de la tierra, está hablando de la Nueva Jerusalén que está en el cielo, que pronto cuando Cristo venga, la Nueva Jerusalén vendrá a la tierra, la santa ciudad. Y dice que estos santos subieron al cielo después de que Cristo murió y resucitó.
muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad. Entonces, los apóstoles no pueden ser, porque cuando Cristo murió y resucitó, dice que los santos que durmieron se levantaron y se fueron con él. Y los apóstoles en ese tiempo todavía estaban vivos, todavía no habían muerto, entonces ellos no pueden ser. ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes son entonces estos 24 ancianos? ¿Quiénes son? Primeramente dice que son santos, y santo quiere decir que son los que cumplieron los requisitos estos. Santo no es cualquiera, santo se le dice prácticamente a la persona que no peca, a la persona que camina con Dios. Ese es santo, no cualquiera es santo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, he aquí que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces aquí está hablando Jesús de que estos santos que se levantaron después de que él murió y subieron a la santa ciudad, son personas que dieron su vida por él, personas que caminaron con Dios, personas que cuando murieron su vida estaba a cuentas de Dios. Y ellos tuvieron el privilegio y fueron llevados al cielo. Entonces no son los apóstoles. Tampoco son las 12 tribus. ¿Por qué no son las 12 tribus? ¿Por qué? ¿Por qué no son los apóstoles y por qué no son las 12 tribus? ¿Por qué? Porque, como repito, como leí hace rato lo que dice la palabra, repito lo que leí hace rato, porque dice, de cierto os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a quién, para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, los 12 tribus de Israel no pueden ser. Los 12 apóstoles sí se van a sentar en el trono con Cristo, pero después aún no se van a sentar todavía. Todavía no, después. Entonces, estas personas que dicen, estos 24 ancianos, todavía no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que tienen características, que son santos, que guardaron el testimonio de Jesucristo, caminaron con Dios, pero aún no sabemos su identidad. Ahora dice que detrás del asiento dice que salían relámpagos y todo eso, salían truenos y se escuchaban voces. Nosotros sabemos ya esa historia en el Sinaí, cuando Dios se presentó a Moisés ante el pueblo, en el Éxodo capítulo 19, versículo 16-19, dice que se nubló la montaña y caían truenos, sonaban truenos y relámpagos, y se escuchaba una voz fuerte como tormenta, como truenos así, y era la voz de Dios. Y la gente que estaba ahí se asustaron y le rogaron a Moisés que mejor hablase él, porque ellos no podían soportar todo lo que sonaba o lo que se les ordenaba, porque tenían miedo de morir. Y esto se escuchaba así, dice, en la visión que Juan veía. Después dice que ardía 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los? Primeramente dice 7 lámparas. Después dice 7 espíritus. Sabemos que 7 es un número que representa o que simboliza la plenitud, la totalidad, plenitud. El 7 viene de perfección, de perfección. Y dice que esos 7 lámparas de fuego, dice que son los 7 espíritus de Dios. Ya lo hemos leído en el estudio que hicimos en las iglesias anteriores. En Isaías 11, 1 al 2, de 1 al 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. ¿Qué reposará? El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque este vástago retoña del linaje de Isaí, del padre del rey David. De ahí proviene. Y eso significa los 7 espíritus de Dios. Entonces,
para dar conclusión a este trono que hemos visto. La palabra trono lo menciona o se repite 14 veces aquí en el capítulo 4. Es el centro de lo que sucede, así como lo dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, donde describe a su majestad y es quien está sentado en el trono de Dios. Trono simboliza el derecho de reinar, de poder, del poder real, de la autoridad sobre este mundo, sobre este reino. El trono de Dios es la fuerza que controla el universo. Esta es la conclusión de lo que hemos leído hasta ahora del trono de Dios. Es el soberano, el gobernador de este mundo. Ahora, ¿qué dice en el versículo del 6 al 8? Y delante del trono dice que había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono dice que había 4 seres vivientes, llenos de ojos, y delante y detrás. Y dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero dice que tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. 4 seres vivientes, tipo animales, que son representados como serafines. En el libro de Ezequiel también Ezequiel vio esta visión, como así como lo vio el apóstol Juan, Ezequiel también lo vio, porque en Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 6, también versículos 10 y 11 dice, y vi en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejante a un hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 un cara de águila. Y esos eran los querubines, lo que vio Ezequiel. Esta visión prácticamente Dios está representando a varios profetas. Isaías capítulo 6, en el versículo 1 de Isaías capítulo 6, Isaías también vio algo parecido en una visión. Y dijo Isaías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y en sus faldas dice que llenaban el templo. Y por encima de él dice que había serafines, cada uno dice que tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces estos son querubines, y los que vio Juan son serafines. Tenían 4 alas, y los otros tenían 2 alas. Los querubines tienen 2 alas, y los serafines tenían 4 alas. Ahí es la diferencia. Serafín, 2 alas. Querubín, 4 alas. Perdón, querubín, 2 alas y serafín, 4 alas. Ezequiel 1, 26, 28 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes. El día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Queridos hermanos, todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico, todo esto tiene un significado. Se puede decir también que esto también representa a los 4 líderes de las tribus de Israel, a los que mandaban ahí en el desierto durante esos 40 años que caminaron. Habían 4 líderes que estaban colocados en las 4 partes del tabernáculo cuando Moisés estaba presente en ese entonces. Y cada líder tenía una bandera que colocaba frente a su, sus, a su lugar, podríamos decir, ¿no? A su grupo o a su gente, porque eran 12 tribus, o a su tribu, se podría decir más claro, a su tribu. Y estas 4 tribus eran los líderes. Estaba la tribu de Judá, de Efraín, la tribu de Dan y la tribu de Rubén. Y cada tribu representaba a su tribu con una bandera. Por ejemplo, la tribu de Judá tenía su bandera con el rostro de un león, porque es de ahí, de la tribu de Judá, donde sale el rey David, y es de ahí donde sale el Mesías. Por eso se dice, de la tribu de Judá salió Jesucristo, el león de Judá.
Por eso es representado a Jesús como el león de Judá. Y de Efraín, de la casa de Efraín, dice que había la figura de un buey. De la casa de Dan, dice que había la figura de un águila. Y de la casa de Rubén, dice que tenía en su bandera el rostro de un hombre. Y es por eso que por ahí representaban estas cuatro bestias a estas cuatro personas, a estas cuatro figuras, perdón, que representaba el pueblo de Israel. Y por último, en el capítulo 10 y 11 dice, la palabra dice, y los 24 ancianos se postraban delante de él sentado, se postran delante del que estaba sentado en el trono y lo adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres, le dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. La dignidad de Dios, queridos hermanos, estos términos, como estamos viendo en este capítulo, se subraya la dignidad de Dios como creador, porque tú eres el que creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿Cuál es la razón por la que Dios hizo todas estas cosas? Algunos creen que fue hecho primordialmente para el disfrute y el placer del hombre, pero no es así. Pero aunque el hombre le gusta colocarse en el centro de todo, el universo fue hecho para Dios, para voluntad existe y fueron creadas, para hacer cosas buenas. Ahora bien, si este mundo fue hecho para servir la voluntad de Dios, entonces está claro que algo está funcionando mal, porque el hombre no sigue las condiciones de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que las criaturas de Dios que hoy en día se dejan llevar por el pecado y no queremos reconocer que hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios. En lugar de eso, el hombre no quiere tener en cuenta a Dios y ha trazado su propio camino tomando sus propias decisiones. Y el profeta Isaías así lo describe perfectamente. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Nos hemos descarriado, queridos hermanos. Hemos elegido un camino equivocado, un camino peligroso. Y no se trata necesariamente de pecados como el asesinato, la violación, el robo, sino el pecado de no querer reconocer los derechos legítimos que Dios tiene sobre esta tierra. Y nuestra vida así no podrá funcionar correctamente. ¿Qué camino podemos tomar entonces que no sea diferente al diseño de Dios? Es decir, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estos 24 ancianos se postran y estos cuatro seres vivientes adoran, dice a Dios, reconociendo que Él es el soberano, de manera que hacen la voluntad de Dios, para ello es necesario que el hombre también se arrepienta. Pero ¿qué ocurrirá con el hombre si sigue negándose a hacer lo mismo que estos ancianos, que estos 24 ancianos hicieron? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el juicio que van a tener por no doblar sus rodillas y alabar y soltar sus coronas y decir, Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra? Gloria es reconocimiento de los atributos de la perfección de Dios. Honra, la reverencia, el respeto, el temor debido a Dios. Y acción de gracias, gratitud, gracias Señor por esa creación y providencia que hoy nos has dado. ¿Cuándo el hombre va a hacer eso? ¿Cuándo lo va a hacer? Estos ancianos lo hicieron. ¿Cuándo lo vamos a saber? En el próximo domingo, cuando estudiemos el capítulo 5, cuando es el rollo entregado al Cordero. El próximo domingo vamos a estudiar el capítulo 5, el rollo y el Cordero, y ahí vamos a entender por qué el hombre no quiere postrarse y qué es lo que le espera. Ese es el estudio de hoy día, queridos jóvenes, queridos hermanos. Si tienen preguntas antes de que se me acabe el tiempo, los escucho.